Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es viernes 3 de julio del año 2026 y vamos a tener la conclusión de la lección número 1 de Escuela Sabática que estudiamos durante esta semana y se tituló El ministerio de Pablo en Corinto. Entonces el Señor dijo a Pablo en una visión nocturna: no temas, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hechos capítulo 18, versos 9 y 10. A decir verdad, el ministerio de Pablo, del apóstol Pablo en Corinto, no fue nada fácil. De hecho, el apóstol estuvo a punto de desertar en la misión de establecer una iglesia en Corinto, pero como siempre hemos dicho y lo hemos reiterado, la obra es de Dios y el Señor, y quien llamó al apóstol Pablo al ministerio, lo guiaba y lo dirigía con el poder del Espíritu Santo. El apóstol, por indicaciones divinas, ministró en Corinto durante 18 meses alrededor del año 50 y fue una de las más grandes experiencias del apóstol Pablo porque pudo ver la mano poderosa de Dios. Y aunque la iglesia tenía muchos problemas, el apóstol los enfrentó llevando a la iglesia a Cristo y a Cristo crucificado. Domingo 28 de junio, Pablo, un apóstol llamado por Dios, Jesús. Era necesario que el apóstol, que el apóstol enfatizara por mandato de quien estaba ahí en Corinto, quién le había encomendado la misión, quién lo había nombrado apóstol de Jesucristo, siervo de Jesucristo, ministro de Jesucristo. Pues falsos ministros, falsos profetas, falsos maestros habían puesto en duda su llamado y nombramiento de ministro en ese lugar. Así que el apóstol tenía que dejar bien claro que el Señor mismo, el Señor Jesucristo, lo llamó. Por eso el apóstol presenta antes que nada sus credenciales y deja bien claro que fue llamado directamente por Dios a través del Señor Jesucristo. Y de eso ya leímos durante la semana bastantes textos que lo acreditan como un llamado, con un llamado directo de Jesucristo. El apóstol Pablo se presentaba con pruebas como siervo de Jesucristo, predicador y maestro. Bastante amplio su ministerio. El ministerio del apóstol Pablo se caracterizaba porque para él era lo más importante, era cumplir la misión de la predicación del evangelio, predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Y el otro aspecto es que por lo cual se caracterizaba el ministerio del apóstol Pablo es que era evidente que el centro de su vida era Cristo Jesús. Querido hermano, que nadie se atreva a poner en tela de juicio tu llamado, nuestro llamado a través de nuestro Señor Jesucristo. Lunes 29 de junio, de Atenas a Corinto. Haciendo una reflexión objetiva, debemos llegar a la conclusión de que era necesario que el apóstol Pablo estuviera primero en Atenas y de ahí se fuera a Corinto. De paso, no eran los planes del apóstol Pablo estar en esos momentos o en ese tiempo en Atenas, pero ahí estuvo y eso nos confirma más el creer que era necesario que estuviera primero en Atenas y de ahí pasara a Corinto. Podemos ver en ello cómo el ministerio del apóstol Pablo era dirigido por el Espíritu Santo. El apóstol debía aprender una gran lección en Atenas y era que la obra de la predicación no se iba a realizar con nuestras propias capacidades, no con nuestro intelecto o tampoco con nuestra elocuencia, sino con la dirección y el poder del Espíritu Santo. El apóstol presentó todos los elementos que mencioné, se iban a utilizar, pero siendo dirigidos por el poder del Espíritu Santo, por supuesto. El apóstol presentó el evangelio en Atenas, pero no con la total, note bien, dirección del Espíritu Santo, es decir, no se dejó guiar plenamente por el Espíritu Santo y fue un fracaso. Y a pesar de ello, hubo algo de cosecha. Así fue que llegó el apóstol Pablo a Corinto, en ese contexto histórico. Llegó a la sinagoga para hablarles de Jesucristo, pero los judíos lo rechazaron y el apóstol se concentró plenamente a predicar solamente a los gentiles. Martes 30 de junio,
la ciudad de Corinto. Esta ciudad era una ciudad reconstruida porque en el año 146 antes de Cristo fue destruida por los romanos y en el año 44 antes de Cristo fue reconstruida por ser una ciudad próspera y portuaria. Presentaba varios problemas en diversos ámbitos. Sin embargo, la ciudad estaba en un muy propicio punto geográfico para establecer la iglesia y esparcir el evangelio. Los mayores problemas que presentaba esta ciudad era la tremenda idolatría que había. También había mucho libertinaje sexual, una terrible inmoralidad sexual, y todo ello afectaba terriblemente a la naciente iglesia. Y aunque era un gran desafío para el apóstol, su ministerio estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo. Miércoles 1 de julio, tengo mucho pueblo en esta ciudad. El apóstol Pablo fue rechazado ahí en Corinto por los judíos, pero no solamente, note bien, no solamente fue rechazado, sino que esos judíos intentaron ensuciar su reputación, acabar con su reputación, lo ofendieron, intentaron herir su reputación, hablaron mal de él, lo calumniaron, trataron de dejarlo mal ante la iglesia, pero les fue imposible. Y bueno, eso no solo sucedía allá, sino también hoy día sigue sucediendo. Nadie me lo ha contado. Lo vivimos día con día, pero sabemos que son los instrumentos que el enemigo ha puesto en nuestra contra para dañar nuestro ministerio. Pero el Señor nos dice, no temas, sigue hablando, no calles, que yo estoy contigo y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad y es preciso rescatarlo. La obra es de Dios y el que la dirige es Dios. El apóstol Pablo había llegado a Corinto por la voluntad de Dios y nadie ni nada podría evitar que el apóstol Pablo cumpliera su misión. Y así fue. De igual manera nosotros, cuando hemos sido llamados ministros por Jesucristo, no habrá nadie que pueda interponerse entre nuestro todopoderoso Dios. Jueves 2 de julio, las cartas de Pablo a los Corintios. El apóstol Pablo no solo escribió 2 cartas a la iglesia de Corinto, sino 4, de las cuales no solo nos llegaron 2. Por alguna razón el Señor determinó que solo estas 2 entraran en el canon bíblico. El apóstol recibe un informe bien detallado de la familia de Cloé sobre la problemática que enfrentaba la iglesia de Corinto, los miembros de la iglesia, esa terrible división que había. Y esa fue la razón por la cual el apóstol escribe las cartas a la iglesia de Corinto y lo hace movido por el amor y la preocupación del apóstol por la iglesia. Ya dijimos que el mayor problema que presentaba la iglesia era la idolatría, la inmoralidad sexual, la división terrible que vivían, entre algunas otras dudas respecto a ciertos aspectos de la iglesia. Entonces el apóstol Pablo los lleva a Cristo para que hicieran del Señor el centro de sus vidas, para estudiar y meditar. Al predicar el evangelio en Corinto, el apóstol siguió un plan diferente que en Atenas. Había dado cuenta que había errado el plan en Atenas. Decidió seguir otro plan de acción en Corinto en sus esfuerzos por cautivar la atención de los despreocupados e indiferentes. Resolvió evitar todas las discusiones, note bien, y argumentos complicados a no saber entre los corintios, sino a Jesucristo y a este crucificado. De nada sirven las confrontaciones entre pastores, entre ministros de una u otra religión. Pablo tuvo cierto éxito, pero dudaba de la conveniencia de edificar una iglesia con el material que allí encontró. Consideraba a Corinto como un campo de trabajo muy cuestionable y decidió abandonarlo, mientras contemplaba la posibilidad de abandonar la ciudad en busca de un campo más prometedor. El Señor se le apareció en una visión nocturna y le dijo:
no temas, sino habla, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo entendió que se trataba de una orden para permanecer en Corinto y una garantía de que el Señor se haría crecer la semilla sembrada. Una gran iglesia se inscribió bajo la bandera de Jesucristo. Se registra que Pablo trabajó durante 1 año y 6 meses en Corinto. Sin embargo, sus esfuerzos no se limitaron exclusivamente a esa ciudad. Hizo de Corinto su cuartel, note bien, general. Así se levantaron varias iglesias, no solamente una. La ausencia de Pablo en las iglesias a su cargo se suplió en parte con comunicaciones importantes y poderosas que fueron recibidas generalmente como la palabra de Dios. Estas epístolas se leían en las iglesias. Queridos amigos y hermanos, el desempeño del ministerio del apóstol Pablo en Corinto no fue nada fácil, pero sí muy reconfortante al ver la manifestación poderosa del Señor en su iglesia. No temas, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo, pues tengo mucho pueblo en esa ciudad. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.